Nos encontramos con Benedicto Jiménez, ex jefe del GEIN. Bienvenido, coronel APBO. Muchas gracias, Judy, por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Esta semana, en las últimas semanas, hemos conocido de sentenciadas terroristas que pues sin ningún tipo de restricción han salido de nuestro país, no han pagado las reparaciones civiles, se van a Argentina. Estoy hablando de Marta Huatay, quien tiene además un proceso en curso, y Marisa Garrido Leca también. Autoridades peruanas han solicitado información sobre ellas y el gobierno de Argentina aparentemente no ha facilitado esa información. ¿Su opinión al respecto, Sí, coronel? mira, antes de responder tu pregunta, quiero enviar un caluroso saludo a todos los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia que deben estar siguiéndonos en la entrevista. Sí, por supuesto. Porque hoy día se cumple 33 años de creación del Grupo Especial de Inteligencia, que cambió toda la metodología de investigación y que después de 3 años, esto es un hecho histórico, se logró la captura de Guzmán y los principales dirigentes. 33 años ya. Cuando yo digo revolucionó toda la metodología de investigación, se aplicaron 2 principios claves. Uno era, primero te investigo y luego te capturo. Para investigarte primero tengo que saber cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Extraído del arte de la guerra de Sun Tzu. Principio venido a menos en estos tiempos cuando observamos que primero te capturan y luego te investigan. Claro. Y a veces requieren estar 3 años para investigarte. Y a los 3 años tienes que salir en libertad porque no te prueban nada. No, y además le das un arma, se victimizan. O sea, se utiliza la prisión preventiva como instrumento para investigar, porque este principio se aplica al revés. Entonces, además, el GEIN creó una teoría de inteligencia policial operativa, que era la mezcla de la investigación clásica más la investigación criminal, que ahora se viene aplicando con éxito en la ININCRI. O sea, primero investigan 2-3 meses y desbaratan toda la banda, desde los jefes, cabecillas hasta los últimos. Esa es la inteligencia policial operativa. Y también saludar la presencia que me antecedió el fiscal Pedro González Chavarri, a quien le guardo yo un respeto, reconocimiento y admiración, porque en esa época, en 92, me recuerdo bien, 91, 92, habían los famosos jueces sin rostro y fiscales sin rostro, porque la situación era tan difícil que nadie quería dar la cara. Pero hubo un equipo de fiscales que trabajaron con nosotros codo a codo. Entre ellos estaba el doctor Pedro González Chavarri, que yo recuerdo, la doctora Ato, también estaba la doctora Chávez, el doctor Coraje. Era un equipo de 4 o 5 que estaban siempre trabajando con nosotros de manera muy valiente, dando el rostro, la cara. Por eso yo siempre le guardo admiración al doctor Pedro González Chavarri. Ahora, sobre tu pregunta, que me parece interesante, Marta Huatay se fue a Argentina, ¿no? Ya no está en el país. Ahí, de mi punto de vista muy modesto, como analista, yo considero que ha habido negligencia, falta de tino, sagacidad y sentido común por parte de los fiscales, y también habría que jalarle un poco la oreja a la policía especializada, la DINCOTE, porque si seguimos la línea de tiempo, Marta Huatay fue detenida en 15 de octubre de 1992, fue detenida. Ya cumplió su condena de 25 años, y recuerdo esa fecha de 15 de octubre porque el GEIN la detuvo. Detuvo a ella y detuvo a un segundo mando que era Juan Castillo Bellido, camarada Franco. O sea, la Marta Huatay había reemplazado a Yovanca Pardavé Trujillo, que fue detenida también por el GEIN el 22 de junio de 1991. Ella entra a su reemplazo y era la jefe de todo Socorro Popular. De acuerdo. Todos los atentados que se hicieron del año 91 para adelante, donde está la muerte de María Elena Moyano, incluso en febrero del año 92, creo, estuvo a cargo de Socorro Popular, del destacamento de Socorro Popular. Entonces ella era responsable. Ella sale en libertad el 2017, en el mismo año que sale Marisa Garrido Leca también. El 2018 se da la sentencia del caso Tarat.
y dispone que se amplíe la investigación contra Marta Guatay porque el camarada Feliciano había dicho que ella también tiene responsabilidad como miembro del Comité y toda Central. La cúpula. Y usted tiene razón cuando dice, y de hecho lo ha suscrito así el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, que los fiscales no habían pedido una detención preventiva. Claro, en mayo del 2022 llega la carpeta fiscal a la DINCOTE para que empiecen las diligencias preliminares. Y en junio sale del país Marta Guatay. Ha tenido un mes la Fiscalía para pedir la detención preliminar judicial. No la han pedido. ¿Sí? Y no obstante que había presupuestos para pedirla de acuerdo al artículo 261 del Código Procesal Penal. E incluso el Ministerio Público hace incurrir en error al Poder Judicial dándole información sobre el domicilio de Marta Guatay que no estaba actualizada, me parece, desde el año 2008. Claro, acá la culpa la tienen los fiscales. De acuerdo. Porque no tomaron las precauciones, las previsiones, las medidas precautelares, le conocen, para evitar que ella se fugue del país. Debieron haber pedido la detención preliminar judicial de 15 días en caso de terrorismo, y también la DINCOTE. Yo tengo muchos amigos en la DINCOTE, pero a veces les jalo las orejas también, porque ellos debieron haberle dicho a los fiscales en cuestión de estrategias investigativas: señor fiscal, esta señora ha sido dirigente de Socorro Popular, reemplazó a Yohanka Pardavé Trujillo, por lo tanto es responsable del caso Tarata y de la muerte de Marilena Moyano, esta se va a escapar. Por supuesto. También se cuestionó mucho la decisión del Tribunal Constitucional. Más adelante vamos a hablar con la vicepresidenta del TC, no sobre ese tema, pero se comentó que el TC había decidido que los sentenciados por terrorismo puedan participar, debido a que ya habían cumplido sentencia en procesos políticos electorales. Entonces, mucho se cuestiona si realmente han sido, entre comillas, rehabilitados aquellos sentenciados por terrorismo. Y vemos las marchas subversivas, violentas, y sentenciados por terrorismo están detrás de una de ellas, por ejemplo, la camarada Cuso. Claro, hay varios nombres que hemos visto nosotros y conocemos de esa época que han salido en libertad. Por ejemplo, Walter Zenón Vargas Cárdenas, el coordinador, está en libertad y se le ha visto en el mausoleo de Comas y se le ha visto en las marchas. Ese jamás va a rehabilitarse. Habría que cambiarle el cassette dental. También es Juan Carlos Río Fernández, que ha sido mando político de destacamento en el año 92, 91. También está en las marchas. Osvaldo Esquivel Caicho incluso también. O sea, ellos no se rehabilitan. Y eso es la culpa porque no le hacen conocer a los jueces y vocales qué cosa es Sendero realmente. Sendero tiene una estrategia legal, aparte de ideológica, política y reivindicativa. Y esta estrategia legal la han ido ellos llevando a cabo a nivel nacional e internacional. Han tenido acciones de inconstitucionalidad que alcanzaron, según ellos, saltos y éxito. El año 2003 consiguieron traerse abajo la ley de traición a la patria. Y 400 expedientes del fuero privativo pasaron al fuero común. Le bajaron las penas y muchos salieron en libertad. Ese es un triunfo de Sendero. Ahora el último triunfo lo han conseguido con esta sentencia, la 0005-2020, donde consiguen, ¿qué cosa? 3 cosas, que pueden postular a cargos públicos. Pero, coronel, ¿no sería cuestionable también hablar de los partidos políticos que los llevan y lo ofrecen en la carta, ¿no? En el menú político, los ofrecen como candidatos? Porque recordemos que Pedro Castillo llega con gente vinculada, no al magisterio necesariamente, sino al Movadef, al FENATEP, que ha sido reconocido durante su gobierno también. Pero la gente, jóvenes como yo, como mi equipo, a lo mejor y no tenemos pues tanta claridad, como yo le decía al doctor Chavarri, no lo hemos vivido. Lo sabemos por historia, lo sabemos por educación, pero no es algo con lo que nosotros convivimos diariamente, salvo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿no es una responsabilidad también de los políticos? Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, Sendero está abocado en la nueva fracción roja, porque cuando hablamos de Sendero Luminoso hablamos del pensamiento Gonzalo. Claro.
cuando hablamos del grupo del BRAE, no podemos llamarlo Sendero Luminoso, ese es el grupo narcoterrorista autodenominado, militarizado Partido Comunista, que se han separado del pensamiento Gonzalo. Y que siempre ha trabajado de la mano con el narcotráfico. En este momento, este grupo, la Nueva Fracción Roja, que está liderada por Elena Iparraguirre Rebordo de la cárcel, porque ella es dirección central, están abocados justamente a las nuevas elecciones y van a buscar vientres de alquiler en partidos que le faciliten para que pueda candidatear lo que se supone rehabilitados en comillas. O sea, no sería raro que Osvaldo Esquivel, que ha hecho un rehabilitado entre comillas, esté postulando al Congreso, por ejemplo. Por supuesto. Ahora, sobre los últimos acontecimientos, coronel, yo esta mañana hablé con el representante de la Cámara de Comercio de Puno. Antes lo hemos entrevistado y él nos contaba, muy apenado, sobre la situación de su sector, de su gremio, ¿no? De aquellos que trabajan y que buscan reactivar la economía. Pero yo inicié la entrevista diciendo que se están produciendo actos subversivos en los atentados a la comisaría, en Juli, en Puno y a la sede del Poder Judicial. Pero desde hace varios meses ya sentimos el temor de las propias autoridades políticas o los representantes de gremios como este, de llamar a las cosas por su nombre. Sí. Porque muchas veces, y usted lo comentaba, jueces, fiscales han tenido que salir sin rostro y realizar audiencias que luego han sido, pues, por organismos internacionales desestimadas. Pero hay temor porque existe el riesgo de que se afecte su integridad, como contra el suboficial Sonjo. ¿Cómo calificamos entonces el atentado a una comisaría o una sede judicial? Lo primero que ellos dicen es que lo estás terruqueando. Sí. O estás criminalizando las justas luchas sociales. Ese es su argumento que ellos emplean. Pero en doctrina, los especialistas denominamos a quemar e incendiar una comisaría como un acto terrorista. Tiene todas las características de un acto terrorista, genera zozobra y miedo terror en la población, causan cuantioso daño a la propiedad pública y privada, contra la vida incluso, utilizan medios que causan grandes estragos y tienen una finalidad teleológica. Mira qué interesante es esto, porque Pablo Escobar también utilizaba el terrorismo, pero con otros fines. O sea, ellos querían no ser extraditados, pero colocaban coche bomba. Entonces, para diferenciar el terrorismo de Pablo Escobar con el terrorismo que tenemos nosotros acá en nuestro país, se le conoce como terrorismo subversivo. O sea, es un terrorismo que subvierte el orden para capturar el poder. Eso es lo que tenemos en este momento. Y hay que decirlo con su nombre, así digan que me estás terruqueando, pues bien que lo digan, pues. Claro. Es un terrorismo subversivo. Yo escuchaba algunas críticas suyas hace algún tiempo sobre los operativos, intervenciones de las fuerzas del orden en el BRAEN, cómo se está manejando también el tema de la educación, y creo que sus críticas finalmente han servido para demostrar algo que está sucediendo en este momento. Cómo se está manipulando a las familias que de alguna manera no tienen acceso a la educación, o a los niños, enseñándoles frases y canciones vinculadas al terrorismo. ¿Qué pasa con esta lucha? ¿Qué pasó con esa estrategia que usted dice se innovó, se presentó en su momento, de la investigación, la captura y el proceso que viene después, el proceso judicial? ¿Qué está pasando en este momento? Mira, en cuestión de estrategia que sigue Sendero, el Movadef, que ahora es su órgano más representativo, ellos siguen un plan ideológico, político, legal incluso, y eso es lo que no tomamos en cuenta, la estrategia legal y reivindicativa, y lo vienen desde el año 93, y el año 2000 ha adquirido crecimiento y desarrollo. O sea, ese plan ideológico y político es penetrar en las mentes de las masas, hombres, mujeres y niños. Para eso utilizan el CONARES-SUTE, o sea, los profesores. Y ahora que está leyendo la sentencia del Tribunal Constitucional, también permite prestar servicio al Estado. O sea, los profesores pueden regresar a las aulas que han tenido condena por terrorismo, pueden ingresar a ser fiscales, jueces. Imagínate mañana más tarde un juez que ha sido condenado por terrorismo, mira a un policía, lo ve con odio de clase, pues, ¿no? Imagínate, estamos yendo a un panorama bastante incierto con este fallo del Tribunal Constitucional, que para Sendero ha sido un gran salto, crecimiento y desarrollo, ha sido un éxito.
dentro de su estrategia legal. Y es increíble que los vocales se hayan prestado a este juego, porque ellos no saben, no conocen cómo actúa Sendero. Ellos dicen, rehabilitado. Eso no se rehabilitan nunca. Tampoco han reconocido ellos, han pedido perdón a la población, al Estado, al gobierno, cuando han causado las grandes muertes. Tarata, ¿acaso Guzmán pidió perdón, reconoció? No, él dijo, es una farsa. Es una farsa. No, no es farsa, es real. 25 muertos y 400 inmuebles destrozados prácticamente. Y menos mal que ya tenemos sentencia, pero lamentablemente Marta Guatalla está fuera del país. Y Marixa Garrido, por ejemplo, también cumplió su condena. Ella estuvo 25 años. O sea, no ha pagado su reparación, creo que 50.000 soles. No pagan. Está en Argentina, porque es fácil. Por ejemplo, tú matas hoy día a un ciudadano, un sicario, y en la noche puede estar viajando a Argentina y entra a Argentina con su pasaporte y su DNI actualizado. Nada más te piden, no te piden visa. O sea, es fácil que uno se vaya a Argentina. Pero ¿por qué Argentina? Porque ahí hay un Movadé base argentina. Así como en Bolivia. Fuerte desde hace mucho tiempo, en Chile también. Chile, Bolivia, Movadé ha hecho trabajo internacional para golpear la imagen del Estado peruano. O sea, y que no está siendo enfrentada, y lo decía la doctora Delia Muñoz también en esta entrevista telefónica, ante el mundo. Este señor Julio Roland va a las mejores cadenas de televisión de Europa. Y él cuenta otra historia de lo que sucede en nuestro país. Entonces, como Estado peruano, no le estamos informando a la comunidad internacional lo que está ocurriendo. ¿Qué le parece a usted la gestión, al menos en ese sector, de Dina Boluarte? ¿Cómo está respondiendo a ante nivel internacional, Sendero nos gana en todas las dimensiones y campos, incluso a nivel de estrategia legal. Arrincona al Estado, ganan todas las demandas que se ponen contra el Estado, porque tienen un equipo de abogados, y nosotros no tenemos un equipo de abogados que conozca Sendero, fíjate. Y sobre todo no contrarrestan la crítica y cuestionamiento que le hacen al gobierno, al Estado, ¿no? Ellos tienen una línea argumental muy conocida. Por ejemplo, ellos dicen, bien, nosotros hemos cometido crímenes, es el devor de la guerra, pero también el Estado es genocida, dicen. Nosotros no somos terroristas, somos partido comunista. Debemos llegar a una reconciliación nacional. Comienzan a vender una línea argumental bastante repetitiva, ¿no? Claro. Pero nadie le contrarresta eso. En el Perú dice, ha habido conflicto armado interno, no ha habido terrorismo. ¿Cómo le contrarrestas eso? ¿No? Sí, una vez me hicieron esa pregunta y yo le digo, mire, a Marilena Moyano la mataron, le dispararon a la cabeza, la sacaron su cuerpo afuera y colocaron una granada para despedazarla. ¿Ese es conflicto armado interno o es terrorismo? Ese es terrorismo. Ahora están quemando las sedes judiciales. Las sedes judiciales y las comisarías también son actos terroristas. Es un acto terrorista, la toma de aeropuertos también, y lo dicen los tratados internacionales. Y detrás de eso, ¿quién está? El Movadé, los grupos violentistas que buscan capturar el poder para instaurar su dictadura comunista. ¿Sí? ¿Qué hacer entonces? Porque han sido citados la presidenta de la República, el jefe de gabinete Alberto Tarola, y yo siento, no necesito leer, pero sí ya tengo información sobre su declaración, que hay una especie de lavada de manos, ¿no? De deslinde de responsabilidades. Que vayan los policías, que vayan los militares, que se enfrenten allí, y cualquier cosa que pueda suceder finalmente son los miembros de la policía o los miembros de las Fuerzas Armadas quienes van a tener que asumir las consecuencias tanto legales como también de su propia integridad, porque su vida también es en riesgo, como por ejemplo el suboficial Sonjo. Sí, no, mira, la policía, por ejemplo, ha sido un muro de contención muy importante para este gobierno. No han podido los violentistas pasar justamente al Congreso porque la policía se puso firme, y hasta ahora lo es. Hay que reconocer eso, pero a la hora de los crímenes, las muertes, a los policías le van a achacar la responsabilidad. Siempre. O sea, a la final el policía es amado y odiado a la vez, ¿no? Pero en este momento juega un rol importante para el sistema democrático. Hay que reconocer eso. Y no obstante que tienen mal equipo,
son discriminados. Ni siquiera en este momento no tienen bombas lacrimógenas, porque de hecho el gobierno de España ha decidido no venderle al Perú, ¿no? Y cuestionan el uso de bombas lacrimógenas. Entonces, ¿qué van a usar? ¿Cómo se van a defender? Y lo que llama la atención, por ejemplo, el uso de criaturas y de niños ahora para las manifestaciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿esos bebés son reales? Porque ahora hay muñecos que tienen una forma, pero increíble, bebé. Ahora son niños de alquiler, porque hemos visto que cuando piden limosna, por ejemplo, tienen un grupo de niños que los alquilan. Entonces, incluso están exponiendo al peligro y al riesgo a los niños, a las personas. Están cometiendo un delito. No hay escrúpulos, coronel. Entonces, lo que debe hacerse con esas personas, esas mujeres que cargan estos niños, llevarlo a la comisaría, preguntarle, ¿es tu hijo? Y ver si es real, tu partida de nacimiento y sobre todo, ¿qué? ¿Por qué lo pones en peligro y riesgo a tu hijo? ¿Y quién está promoviendo que esta persona participe? Porque las ponen al frente a las mujeres con los niños. ¿Quién las está colocando allí? ¿Qué hay detrás? ¿No? Hay estrategas que están detrás que la policía... Que se ocultan cobardemente y mandan a mujeres y niños, muchas veces que no entienden incluso el propio idioma. Entonces hay tantas cosas que al parecer nosotros decimos, ¿no? Pero ¿dónde están las autoridades? Los fiscales no están investigando. Pero si se han quemado todas las sedes fiscales en el interior del país, esto forma parte de una estrategia muy bien pensada. Atacar directamente a las sedes fiscales, directamente a las sedes judiciales y directamente a las comisarías. El fiscal Chávez Cotrina de Crimen Organizado decía, ¿dónde vamos a trabajar? Claro, hay una estrategia que es de gente pensante que está detrás de esto, que incluso pueden ser extranjeros. Yo pienso que debe haber unos 80, 100 venezolanos y cubanos que son articuladores que están en nuestro país. Articuladores quiere decir, ellos apuntan a todos los grupos hacia un solo objetivo, que es el cierre de Congreso, la Asamblea Constituyente. Un estribillo que suena y que suena. Debe haber articuladores. Claro. Para articular todo este grupo tiene que haber gente experta, especialista, que a veces no lo conocemos. Ese es un tema ya de inteligencia, ¿no? Claro. O que el propio gobierno pues coloca a los amigos o a los allegados y no son los especialistas. Mi querida Yuri, está detrás de los acontecimientos. Después de los hechos recién reaccionamos. Por ejemplo, este bloqueo de la carretera central a la altura de Huaycán, que no se sabía, no se conocía quiénes estaban asusando, agitando. Claro. ¿No se pudo evitar? En todo caso sería la pregunta. Un día antes del bloqueo ya todos los dirigentes y asusadores deben estar detenidos. Así se hacía antes. Pero no se ve esa previsión, esa inteligencia de parte de la policía. Ahora estamos viendo incluso matan a un joven por un celular. Por un celular. Sí. O sea, prácticamente la policía ha renunciado a su finalidad fundamental, que es el artículo 166, combatir la delincuencia. Entonces, la ciudadanía va a tomar la justicia en sus manos, como lo está haciendo, porque ya no confía en la policía. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Sherlock Holmes decía... Albert Einstein decía, cuando ya no funciona la inteligencia hay que utilizar la imaginación, decía. Entonces a nuestros generales le falta un poquito de imaginación. Esa es la verdad. O a lo mejor hay un poco de temor también. Mira, ante la falta de respaldo del propio Ejecutivo. Si dio buen resultado el GEIN, utilizó la inteligencia policial operativa, ¿por qué no utilizar a los expertos del GEIN para que combatan la delincuencia y se genere toda una organización, una dirección de inteligencia policial operativa para combatir la delincuencia y el crimen organizado? ¿Por qué no utilizar esos conocimientos? Yo creo, coronel, que hay mezquindad. Hay mezquindad por reconocer no solamente el talento, el trabajo de quienes han liderado ese importante grupo de inteligencia, también hay intereses políticos. Claramente en el gobierno de Castillo se han metido las manos, las uñas, las garras en la institución policial y creo que ese es el gran problema, ¿no? Y a la final el que pierde es el pueblo. Es el pueblo y eso significa también no querer a tu propia patria. ¿Cómo no vas a querer y respetar a los miembros del GEIN que hace 33 años, como usted nos ha recordado, ha sido conformado y ha provocado la caída de los delincuentes terroristas más grandes y más dañinos del país, coronel? Yo le agradezco, lo felicito por su trabajo.
y siempre voy a repetir, ¿no? Nosotros somos acá muy jóvenes y necesitamos de vez en cuando siempre escuchar a quienes han trabajado, a quienes tienen ya canas y Mira, que con su experiencia nos pueden contar la como historia real. Último mensaje. Nosotros en el año 92 íbamos a perder la democracia. Ya no había una salida, ya estábamos casi al borde de entrar a una dictadura comunista, pero letal. O sea, mucha gente se iba al extranjero. Los inversionistas se fueron al extranjero. Buscaban ponerse a buen custodio y se logró justamente una luz, una esperanza, ¿no? Ahora debemos encontrar esa luz y esa esperanza también. Nosotros hemos vivido épocas más trágicas, más difíciles, y hemos salido de esa época. ¿Por qué no podemos salir de esta crisis? Podemos salir de la crisis, pero siempre con firmeza, no darle un centímetro a estos comunistas. A estos subversivos. ¿No? Y Exacto. sobre todo inteligencia. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Benedicto Jiménez, ex jefe del GEIN. Muchísimas gracias por estar aquí en Gracias por la PBO. invitación.